Y con ese temazo de Paul Common People damos bienvenida a nuestra entrevistada de hoy, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo está el tráfico por Santiago? Está bien difícil, así que por eso mejor hablamos por teléfono para no atrasar. Sí, no, y te agradecemos harto. Lo importante era hablar contigo esta mañana en este bloque de equidad de género sobre la ley Karin que entra en vigencia el 1 de agosto. Nos quisimos un poco adelantar, un poco en clave Morse para que las empresas también empiecen a prepararse. Esta norma que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Alejandra, a ver, cuéntanos cuáles son las principales medidas o aspectos que contempla esta ley. Mira, es súper importante lo que tú dices, porque efectivamente la ley Karin lo que hace es marcar un antes y un después en la prevención del acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo, ¿ya? Entonces, básicamente, esto quiere decir que de ahora en adelante, todas aquellas conductas que eventualmente en las organizaciones se naturalizaban, se toleraban o simplemente se hacía caso omiso, esto ya no va a poder ser así, ¿no? Y la ley, de alguna manera, lo que hace es obligar a empleadores y trabajadores a comprometerse con un verdadero cambio cultural en materia de prevención, investigación, sanción y acoso laboral y sexual. ¿Qué significa esto? Eso, ¿qué significa que se compromiso? En el fondo va a bastar una sola situación para que el trabajador o la trabajadora pueda denunciarlo, ¿ya? Se elimina la figura de la habitualidad. Y eso es re importante porque genera como una especie de sentido de urgencia importante, por ejemplo, levantando banderas rojas respecto a conductas que tengan que ver con hostigamiento verbal o físico, con amenazas, con propagación de rumores malintencionados, o de repente con el aislamiento y la exclusión social de un trabajador o trabajadora en una empresa, requerimientos, para qué decir, de acoso sexual no consentido, discriminación basada en género y identidad de género. El listado es bastante largo de las situaciones que pueden ser constitutivas de estos problemas y de estos delitos. Entonces, básicamente, lo más importante para las empresas hoy, primero, es iniciar ya, de inmediato, capacitaciones a todos sus trabajadores y también a ejecutivos, a todo nivel de la organización. Porque aquí lo más importante es generar la conciencia del problema, aceptar que puede existir, que no las organizaciones, por mucho que declaren en sus valores que tienen un gran respeto a las personas, estas son situaciones que pueden existir porque precisamente las organizaciones están conformadas por personas. Las personas unas de otras son muy distintas y la verdad es que todos hemos crecido en una cultura que es bastante machista y patriarcal, entonces es muy probable que se naturalicen ciertos temas. Entonces, una capacitación, una sensibilización para generar el alineamiento organizacional, eso es muy relevante, y también que las empresas que no lo tienen construyan protocolos para abordar el acoso laboral y sexual en el trabajo, y también cuáles van a ser los mecanismos de derivación a las investigaciones, ¿no? Cuando se generan estas denuncias que normalmente se hacen a través de canales que son canales de denuncia que tienen que asegurar la privacidad, el que las personas no se vean expuestas, sí. Obviamente tanto el acusado como quien acusa. Eso, Alejandra, tú tocaste un punto súper importante que justamente te iba a preguntar. En la práctica, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo están las empresas abordando esto, pero en la práctica sucede mucho que cuando una persona se siente acosada laboralmente, sexualmente o violencia, ¿no es cierto? Que en un caso extremo, pero laboralmente, tiene miedo a hacerlo o hacer la acusación porque finalmente, independientemente de la resolución, eso le puede traer consecuencias
porque su jefe tiene más influencia a nivel a lo mejor empresarial, a nivel político también, y que eso arrastre, digamos, una especie de poner a esa persona que hace la acusación en una lista negra en otros sectores de la empresa o de otros lugares. ¿Cómo resolver eso? Que es un tema, yo creo que es la principal causa de por qué mucha gente no hace más denuncias de acoso laboral, sexual o de violencia. Claro, mira, un gran paso para resolver eso es precisamente que hoy día existe una ley que lo sancione, que es bien clara y concreta, ¿no? Porque en el fondo lo que tú dices es muy cierto, hasta ahora se ha hecho más la vista gorda, hay un enorme miedo a denunciar, y es por eso que las estadísticas nacionales todavía parecen ser, todavía no son claras respecto a la real dimensión de la prevalencia de este problema. Porque todo el 17,8% de las mujeres en edad activa y residentes en zonas urbanas declara haber sido víctima de violencia en el ámbito laboral en algún momento de su vida. Tú puedes decir, bueno, ¿es alto o es bajo? No sabemos, porque no sabemos cuál es la real prevalencia de esto. Y finalmente, cuando tienes una regulación que de alguna manera regula la forma en que esto puede prevenirse a través de los protocolos, de los canales de denuncia, estás de alguna manera ayudando a que las personas se atrevan. Pero eso no evita la sanción social. Eso no evita... A eso voy, Alejandra, perdón, porque por ejemplo, si a la persona que se le acusa, finalmente la investigación concluye de que no hubo acoso, igual la persona que hizo la acusación puede tener problemas después con esa persona, con su jefatura, con otras jefaturas. Finalmente son las consecuencias posteriores las que de repente frenan estas cosas. Exactamente, pero ahí yo creo que, mira, la única forma de prevenir un poco eso es que todo esto se aborde desde una lógica de buenas intenciones, o sea, como de verdad respetar la dignidad de las personas. O sea, nadie que frente a una situación que la menoscaba no se merece tener justicia respecto de eso, ¿ya? Y lo que pasa aquí es que básicamente tenemos que, sobre todo los liderazgos, aquí es muy importante los liderazgos empresariales, y por eso que te hablaba yo del alineamiento de la postura. Cuando tú tienes empresas que están permanentemente invirtiendo recursos de tiempo, económicos, de personas, por ejemplo, en capacitar a la gente en normas de seguridad, que son como que están declaradas en las cartas de valores, bueno, esto hay que hacer lo mismo en este caso. O sea, invertir en capacitaciones que permitan que la gente entienda que esto que alguna vez pudieron naturalizar o tolerar ya no es tolerable. Y obviamente eso va a tener un camino largo, pero hay estudios que demuestran, por ejemplo, que las personas que viven situaciones de acoso laboral y sexual en el trabajo son personas que enfrentan riesgos psicosociales importantes: depresión, estrés, burnout, situaciones que son súper dañinas para la salud física y emocional. Entonces, ¿cómo a esa altura no vamos a ponerle atención a eso? ¿Por qué vamos a revictimizar a una persona que se siente así? Entonces, creo que hay un componente que obviamente esta ley te obliga, pero que va más allá de la ley, que tiene que ver con la buena práctica, con cómo tú también alineas a tu organización en cómo se genera ese respeto a la dignidad de todas las personas, cómo tú evitas el abuso de poder, porque obviamente en las relaciones laborales también hay asimetría cuando alguien está en una jefatura y tiene a una persona subordinada, por supuesto. Claro, es diferencia, ese abuso es diferente cuando hay una situación de poder a cuando es un abuso con un igual en términos laborales, digamos, imagino. Sí, pero puede ser abuso igual. O sea, sí, no, es abuso igual, sí, claro. Si tú subes y bajas a una persona, tienes un trato soez o de mucho insulto, la gritas, le gritas, o sea, obviamente eso no es una buena conducta. O sea, ¿de dónde se ha visto que eso sea un liderazgo positivo, no? Por supuesto que no. Las personas, en el fondo, en todos los trabajos, o sea, de hecho hemos vivido un cambio en la forma de gestionar y de liderar las empresas,
que hay que hacerlo carne. O sea, hoy día hablamos de empresas con propósito, hoy día hablamos que las personas se mueven por objetivos, que se tienen que inspirar, y los liderazgos tienen que inspirar a sus colaboradores para que vayan todos hacia un mismo objetivo. Ya no es como antes, que era como el látigo, el garrote y la zanahoria. Entonces, también hay una invitación a través de esta ley a que las empresas de todos los tamaños se pongan al día con estos que son principios y valores que tienen que estar presentes en el mundo del trabajo, porque obviamente es cierto que en muchos sectores las pegas escasean y que la gente quiere mantenerse trabajando, pero yo creo que eso no puede ser a cualquier precio, y las nuevas generaciones que están entrando al mundo laboral también lo demuestran cuando demandan un trato digno, cuando quieren conciliar familia y trabajo. O sea, como que hoy día en las empresas hay otras cosas que también se eligen para estar en un lugar o estar en otro, ¿no? Alejandra, entonces, y es muy diferente la realidad, por ejemplo, de las grandes empresas con las pymes o con el sector público, por ejemplo. Son realidades muy diferentes al respecto, pero principalmente la pyme, que de repente no tiene la estructura. Claro, en el fondo tiene que haber un cambio de actitud, pero a veces no tienen la estructura para armar políticas, para armar estrategias como tienen las grandes empresas. Las pymes no tienen la gran área de desarrollo de personas. Claro, no tienen área de desarrollo de personas, la mayoría no tiene. Claro, pero de ahí, bueno, por supuesto que es importante conocer cuáles son las directrices, los reglamentos, las bajadas que tienen estas legislaciones. Esas son cuestiones que genera la Dirección del Trabajo. Pero también hoy día hay varias como posibilidades de hacer esto. No sé, o sea, uno puede hacer un protocolo, claro, sin la necesidad de comprar la mega consultoría, ¿me entiendes? O sea, hay formas de generar estos procedimientos que son procedimientos de gestión. Tú puedes derivar en canales de denuncia que son los canales de denuncia oficiales. Además, no olvidemos que en paralelo a esta entrada en vigencia de la ley Carin, también entra en vigencia la ley de violencia integral, sí, que obliga en el fondo a tener una institucionalidad mucho más coordinada para poder abordar las temáticas de violencia. Entonces, yo creo que, claro, cuando estás en el día a día urgido porque tienes que vender o tienes que generar como un año positivo, con utilidades, sin pérdidas, claro, hay menos tiempo para esto, pero cuando una ley te obliga, te tienes que hacer en tiempo. Quizás al principio vas a estar más horas en esto, ¿no? Vas a tener que invertir un tiempo extra, pero finalmente tener esto ordenado, tener la casa dispuesta con una cultura que se va alineando, es la única forma de evitar ese problema. Alejandra, los problemas que hoy día son reales, o sea, claro, nadie va a decir que esos son casos que se inventan. Alejandra, por último, nos queda un minutito, pero te quería preguntar, a un mes y medio de que empiece a aplicarse la ley, que se empieza a aplicar el 1 de agosto, ¿qué deberían tener más o menos listos las empresas? Hablemos en general, digamos, con respecto a enfrentar esta nueva ley, y cómo ves tú que está en la práctica el nivel de preparación para enfrentarla. Mira, yo creo que, bueno, me ha pasado que he estado conversando con varias empresas respecto de esto. Yo creo que hoy día lo que está pasando es que están todos preocupados de sensibilizar, de capacitar, de generar el alineamiento, ¿ya? Esto obviamente en las empresas que son en los sectores masculinizados es más necesario aún, porque es donde se ha visto que se dan muchas situaciones, sobre todo aquellas vinculadas a algún tipo de abuso o violencia por razones de género, ¿no? O abuso sexual, etcétera. Entonces, lo primero que ya las empresas tienen que estar haciendo es abriendo esta conversación de una manera auténtica, ¿no? Sin edulcorarla, por un lado. Y eso es capacitación, es pedir ayuda a las personas que se expertas en estos temas, es activar sus áreas de compliance también, porque esto va a ser parte del cumplimiento, ¿no?
de las normativas vigentes, por lo tanto hay algo muy importante que hacer ahí. Y como te digo, empezar, aquellas que no tienen los protocolos y los canales de denuncia, tienen que empezar a hacerlo, a diseñarlos. Exactamente. Y eso no se puede hacer de manera unilateral. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no es como que el gerente general dice, ya, vamos a hacer un protocolo, o la gerente general, y ¿cómo se hace un protocolo? Listo, tenemos el protocolo. No, esto se hace de manera participativa. Es importante precisamente para generar el alineamiento de la organización, el poder tener representantes de los distintos niveles jerárquicos. Si la empresa tiene sindicatos, también hacerlo con los sindicatos. No quiero permitir que esto es súper sencillo, pero sí es necesario de hacer, porque de alguna manera, teniendo todos esos mecanismos, tú previenes y proteges a todos tus colaboradores, tanto a aquellos que pueden ser sujetos de acoso con mayor probabilidad, y también a las personas que en algún minuto naturalizaron por la educación, por la cultura que tenemos, que naturalizaron ciertas actitudes que hoy día ya no son tolerables. Alejandra Sepúlveda, de Comunidad Mujer, muchas gracias por explicarnos más detalles de la ley Carin, que empieza a regir desde el 1 de agosto. Seguramente vamos a hablar más de este tema, tanto cuando se acerque la fecha, que queda poco, y cuando se empiece a aplicar. Así, gracias por acompañarnos de nuevo en Clave Morse. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ya viene el Día Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Los invito a revivir todos nuestros episodios, nuestro podcast de Spotify, y además en YouTube, a seguirnos en LinkedIn, nuestras redes sociales, y escucharnos todos los días de 9 a 10 de la mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo.